Vamos a ver. Bueno, vamos a ver ahora la discusión de la unidad número 5. Aquí pueden ver ustedes vamos a ver la pregunta de la parte B, la pregunta número 23. Esta pregunta dice, un jugador de baloncesto salta para lanzar una pelota a una canasta. ¿Se conserva su cantidad de movimiento mientras está en el aire? Y aparecen estas respuestas, ¿verdad? Sí, pero solo si se escoge el sistema correcto. La B dice sí, pero solo en la dirección horizontal. La C dice no, porque la velocidad del jugador cambia con el tiempo. Y la respuesta D dice es una pregunta equivocada, porque la conservación de la cantidad de movimiento se refiere a objetos que se desplazan a una velocidad constante y el jugador acelera. ¿Cuál creen ustedes que sería la correcta? Piensen un momento, ¿cuál sería la correcta? Supongo que sería la última, la D.
Bueno, veamos. ¿Qué piensan ustedes de cuándo se conserva la cantidad de movimiento, ya sea de una partícula o de un sistema? Pues la respuesta la última de la Ajá. pregunta siento que es la correcta. Usted dice, es una pregunta equivocada esa, Ajá. porque la conservación de la cantidad de movimiento se refiere a objetos que se desplazan a una velocidad constante. Vea, tiene una parte de cierta esta parte, pero no es cierto, porque la cantidad de movimiento se conserva cuando la sumatoria de fuerzas externas es cero, ya sea para una partícula o un sistema de partículas. No es que no haya fuerza, sino la sumatoria de fuerzas sea cero. Entonces, cuando eso no ocurre, no podemos hablar de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, veamos qué es lo que pasa en el caso que nos están planteando en esta pregunta. El jugador salta, dice, para lanzar una canasta. En el momento que el jugador está ya en el aire, ¿qué fuerza es la que actúa sobre el jugador? Pensemos ahí, ¿qué fuerza es la que actúa? Cuando está en el aire, porque cuando está todavía sobre el piso, sobre la superficie, actúa la normal de la superficie, ¿verdad? Y el peso propio del jugador. Pero cuando está en el aire solamente actúa su propio peso. Entonces hay una fuerza resultante que es su propio peso. Por lo tanto, no podemos hablar de conservación de la cantidad de movimiento porque hay una fuerza. Entonces, entonces aquí podemos ir descartando las respuestas. Cuando dice, la A dice, sí, pero solo si se escoge el sistema correcto. Eso no es cierto, porque lo que les acabo de decir. Luego dice, sí, pero solo en la dirección horizontal. Tampoco es cierto porque el jugador puede tener movimiento en la dirección horizontal. No sabemos si en el momento que se lanzó para hacer la canasta, hizo su velocidad inicial tenía cierta componente horizontal, ¿verdad? Entonces, en la parte C dice la respuesta C, no, porque la velocidad del jugador cambia con el tiempo. Eso es cierto, ¿por qué cambia? Porque está acelerado. ¿Y por qué está acelerado? Porque hay una fuerza resultante que actúa, ¿verdad? Entonces, no se conserva porque el jugador cambia con su velocidad, ¿verdad? Es cierto, porque cambia la velocidad porque hay aceleración. Y hay aceleración, si nos vamos a la segunda ley de Newton, es porque hay una fuerza. Entonces ahí la respuesta pues es la C, ¿verdad? ¿Se entiende el ejercicio, la pregunta? Sí, ingeniero. Bueno, gracias. Bueno, vamos a pasar a otra. Vamos a pasar a la parte C, la C número 18, vamos a ver.
Aquí, esta es la pregunta C18. Dice, una fuerza neta de 4 newton actúa durante 0.25 segundos sobre un objeto en reposo y le imprime una rapidez final de 5 metros por segundo, 5.0 metros por segundo. ¿En qué tiempo podría una fuerza de 2 newtons producir esa rapidez final? ¿En qué tiempo podría una fuerza de 2 newtons producir esa rapidez final? Bueno, entonces, analicen ustedes un momento para vean los conceptos que estamos mencionando en esta pregunta es fuerza, tiempo, velocidades y así, ¿verdad? Luego vamos a poner en común la solución. Pero traten de analizarlo ustedes.
vamos a ver. Bueno, veamos entonces en esta pregunta, se nos dan estos datos, ¿verdad? La fuerza dice que actúa primeramente, es una fuerza de 4.0 newtons en un delta de tiempo de 0.25 segundos. Partiendo de una velocidad inicial 0, porque dice que está en reposo, y llegando a una velocidad final de 5 metros por segundo. Bueno, conocemos que el impulso, aquí me equivoqué, permítanme, este es una J. El impulso es, podemos calcularlo como fuerza por el tiempo o el delta de tiempo que actúa. Si solo nos vamos a la magnitud, sería 4 por 0.25. Esto da 1 kilogramo metro sobre segundo. Ese es el impulso que provoca esta fuerza a este cuerpo, que no nos dan la masa, solo nos dicen que parte de una velocidad inicial 0 y una velocidad final de 5 metros por segundo. Entonces, para una fuerza de 2 newtons, que es lo que nos dice el problema, si ustedes lo ven acá, dice en cuánto o en qué tiempo podría una fuerza de 2.0 newton producir esa rapidez final. Entonces, lo que quiere decir, como no conocemos la masa, no podemos trabajar con la ecuación de cantidad de movimiento igual masa por velocidad. ¿Verdad? Entonces tenemos que hacerlo con la otra ecuación, que es fuerza por delta de tiempo. Entonces ponemos la fuerza, que es 2 newtons, por un delta de tiempo, que es lo que estamos queriendo encontrar, igual al mismo impulso de 1 kilogramo metro sobre segundo. ¿Verdad? Entonces, de esta ecuación despejamos el delta de tiempo, nos queda 1 medio, o sea, 0.50 segundos. ¿Verdad? O sea que esta fuerza, para que provoque el mismo impulso, que quiere decir la misma velocidad final, pues, sería de 0.50 segundos. ¿Se entiende el ejercicio? O sea que la respuesta pues es de 0.50 segundos. Bueno, Sí, ahí vamos a ver. ingeniero, se entiende. Ah, bueno, gracias. Veamos otro. Vamos a trabajar el D13. Dice este problema, dice así, ve, una pelota tiene una masa de 0.050 kilogramos, golpea una pared con una velocidad de 5.0 metros por segundo y rebota con solo el 50% de su energía cinética inicial. Esos son los datos que me da el problema. ¿Verdad? Las preguntas son,
¿Cuál es la velocidad final de la pelota después de rebotar? B, ¿cuál es el impulso ejercido por la pelota a la pared? C, si la pelota está en contacto con la pared durante 0.035 segundos, ¿cuál es la fuerza ejercida por la pared sobre la pelota durante este intervalo de tiempo? Entonces, traten de analizarlo.
Bueno, vamos a ver entonces cómo es la solución de este ejercicio. El problema me dice que una pelota tiene una masa de 0.050 kilogramos. Entonces, esta es la masa, ¿verdad? Tiene una velocidad, dice, golpea a una pared con una velocidad de 5 metros por segundo y rebota con solo el 50% de su energía cinética inicial. Entonces eso lo podemos expresar de esta manera, ¿verdad? La energía cinética 2, que es la final, es la energía cinética 1, que es la inicial, entre 2. Es el 50%, ¿no? Sabemos que la energía cinética en 1, por ejemplo, la podemos calcular usando esta ecuación, ¿verdad? Un medio por la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Si hacemos ese cálculo, tenemos un medio por 0.050 por 5 al cuadrado. Esto nos da un resultado de 0.625 joules. Son las unidades pues, de energía. Para contestar la primera pregunta que hace el ejercicio, que es ¿cuál es la velocidad final de la pelota después de rebotar? Entonces nos vamos a esta ecuación, ¿verdad? Si ya sabemos que la energía cinética antes de rebotar es esta, entonces, y nos dice el problema que al final tiene la mitad de la energía cinética, entonces dividimos 0.625 entre 2 y eso nos da 0.3125 joules. O sea que esa es la energía cinética final, después de haber rebotado contra la pared. Nuevamente usamos la ecuación de energía cinética y en este caso despejamos la velocidad 2. La velocidad 2 al cuadrado es 2 veces k sub 2 entre la masa y al final pues sacamos la raíz cuadrada, ¿verdad? De 2k2 entre la masa. Y entonces sustituimos los valores, ¿verdad? 2, la energía cinética final, que es esta, entre la masa, ¿verdad? Y nos da 3.54 metros por segundo. O sea que esa es la respuesta a la pregunta que nos hacen en el literal A. ¿Cuál es la velocidad final de la pelota después de rebotar? La siguiente pregunta es, ¿cuál es el impulso ejercido por la pelota a la pared? Por la pelota a la pared. Vamos, sigamos entonces. Vamos a poner entonces estas dos situaciones. Supongamos pues que esta es la situación 1, esta es la situación 2. En esta situación la pelota va con una velocidad de 5 metros por segundo hacia la derecha. Y después cuando rebota viene hacia la izquierda con una velocidad que ya la calculamos que es 3.54 metros por segundo. Entonces, la cantidad de movimiento lineal en 1 es masa por velocidad 1. Es un vector, ¿verdad? Entonces tenemos la masa, 0.050, por 5i. Vamos a poner su magnitud y su dirección y sentido que lo da el vector unitario i, ¿verdad? Esto da 0.25 i kilogramos metros sobre segundo. Después de rebotar, viene con una cantidad de movimiento que la vamos a calcular como masa por velocidad 2. Entonces es 0.050 por, vamos a ver, menos porque viene en el sentido contrario, ¿verdad? 3.54 i y eso da menos 0.177 i
kilogramos metros sobre segundo. ¿Cuál es el cambio en la energía, en la cantidad de movimiento? Es la cantidad de movimiento final menos la inicial. Entonces ponemos menos 0.177 y menos 0.25. Como las dos cantidades son negativas, los dos, entonces las sumamos, pero tenemos un signo negativo, ¿verdad? Menos 0.427 i kilogramos metros sobre segundo. Sabemos pues que el cambio en la cantidad de movimiento es el impulso. Ese es otro concepto pues que debemos aprender, ¿verdad? El impulso es fuerza por tiempo, pero también el impulso es cambio en la cantidad de movimiento. Entonces vamos a utilizar eso como el impulso. Entonces, J, que es el impulso, igual a menos 427i, es el impulso que recibe la pelota. Porque este lo hemos calculado analizando los cambios de cantidad de movimiento en la pelota. Pero, por la ley de acción y reacción de Newton, es el mismo impulso que la pelota ejerce a la pared. Solo que con sentido contrario. Por eso es positivo. 0.427 y es el impulso que la pelota ejerce a la pared. Lo que pasa es que como la pared es una masa demasiado grande y todo, no le cambia su velocidad, ¿verdad? O sea, la velocidad es cero. En cambio, la pelota sí, ¿verdad? Pero es el mismo impulso. Entonces, luego viene la otra pregunta. Dice la pregunta C. Si la pelota está en contacto con la pared durante 0.035 segundos, ¿cuál es la fuerza ejercida por la pared sobre la pelota durante este intervalo de tiempo? Bueno, entonces aquí vamos a usar la ecuación de que el impulso es fuerza, vamos a ponerle una fuerza media por un delta T. Como ya conocemos el impulso, ¿verdad? Podemos despejar la fuerza media y es J entre delta T. Entonces, vamos a calcular, porque observen la pregunta como es, ¿verdad? Dice, ¿cuál es la fuerza ejercida por la pared sobre la pelota? Sobre la pelota. Entonces, vamos a considerar el impulso que recibe la pelota, que era negativo. Menos 0.427 entre el delta de tiempo, que es 0.035 segundos. Eso nos da menos 12.2 newtons. Esa sería la respuesta a la pregunta C. ¿Cuál es la fuerza ejercida por la pelota, por la pared sobre la pelota durante ese intervalo de tiempo, que es entonces menos 12.2 newton? Bueno, bueno, no sé si hay alguna pregunta. No, ingeniero. Bueno, en lo personal quedó claro. Ah, vaya. ¿Alguien Todo claro, más? ingeniero. Todo, para todo está claro. Bueno, está bien. Vamos a ver otro.
Vamos a ver el 22. Es este problema que aparece así. Dice, un cañón dispara un proyectil con una velocidad en la boca de 460 metros por segundo a un ángulo de 60 grados con la horizontal. En el punto más alto de su trayectoria, el proyectil explota en dos fragmentos de igual masa. Un fragmento cuya rapidez inicial es cero cae en línea vertical. Dice, ¿a qué distancia del cañón cae al suelo el otro fragmento, suponiendo que éste está nivelado? Y B, ¿cuánta energía se libera durante la explosión? Entonces, siempre traten de analizarlo ustedes para que traten de combinar todos los conceptos que han visto en la clase para plantear cómo es la solución. Traten de hacerlo.
Bueno, veamos entonces el planteamiento de este ejercicio. Dice, un cañón, vamos a suponer que esta es la boca del cañón, dispara un proyectil con una velocidad de 460 metros por segundo, en una velocidad inicial, a un ángulo de 60 grados con la horizontal. Con esta línea horizontal, pues esta velocidad tiene un ángulo de 60 grados. Viene esta línea azul, representa la trayectoria, es su punto más alto, dice, su punto más alto. El proyectil explota en dos fragmentos de igual masa. Bueno, vamos a analizar esta primera parte. Vamos a suponer entonces que llega a una altura máxima. Bueno, sabemos ya de cuando vimos cinemática de traslación para los movimientos de este tipo de movimientos consisten en dos movimientos simultáneos. Uno que lo podemos estudiar en forma horizontal y el otro en forma vertical. Podemos calcular la velocidad inicial en x multiplicando 460 por el coseno de 60, 230 metros por segundo, y también la velocidad inicial y multiplicando por el seno de 60 nos da 398.31 metros por segundo. El movimiento vertical está acelerado. Lo acelera la gravedad, ¿verdad? La fuerza de atracción gravitatoria, que le vamos a poner menos g. La velocidad final y, para el movimiento vertical, es velocidad inicial y menos gravedad por tiempo. Y su posición sería, esta es la fórmula general, ¿verdad? Que es su cero más velocidad inicial y por tiempo menos un medio gravedad tiempo cuadrado. Ya habíamos analizado este tipo de ejercicios que en esta parte la velocidad vertical va disminuyendo a medida que va aumentando su altura y en esta parte momentáneamente llega a cero. Entonces hacemos velocidad final y igual a cero y despejamos de esta ecuación, aquí haríamos cero y entonces despejamos de esta ecuación y nos queda esto. Gravedad por tiempo igual a velocidad inicial y. Entonces el tiempo lo vamos a calcular dividiendo la velocidad inicial en y, que a esa ya la habíamos calculado acá, entre la gravedad. Entonces de aquí encontramos que el tiempo de subida hasta este punto es de 40.65 segundos. Lo hemos hecho analizando pues solo la parte del movimiento vertical. El movimiento horizontal, como no está acelerado, porque no hay ninguna fuerza que lo acelere horizontalmente, se comporta como un movimiento con velocidad constante, la parte horizontal, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo acá. Entonces el movimiento horizontal lo podemos calcular, quiero decir, la distancia horizontal que recorre el proyectil del cañón, igual a velocidad inicial x por tiempo. Ese ya lo habíamos calculado, 230 por 40.65. Entonces, la distancia horizontal que se desplaza el proyectil desde el cañón es 9.349.5 metros. También podemos calcular la altura a la cual llega el proyectil. Esto haciéndolo, veámoslo acá, esta altura la podemos calcular
analizando esta ecuación. Supongamos que y sub 0 es 0 porque estamos en el origen de coordenadas. Entonces, para que encontremos la altura, en vez de y vamos a poner h y vamos a encontrarlo en esta ecuación. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Como ya conocemos el tiempo, ponemos velocidad inicial y es 398.31 por 40.65 menos medio gravedad por tiempo al cuadrado. Entonces la altura a la que llega el proyectil en su parte más alta de la trayectoria es de 8.114.34 metros. Luego nos dice que en esta parte, si ustedes ven ahí la redacción del problema, nos dice, en su punto más alto, en el punto más alto de su trayectoria, el proyectil explota en dos fragmentos de igual masa. Uno, un fragmento cuya rapidez inicial es 0, o sea, como que queda momentáneamente en reposo después de la explosión, cae en líneas verticales. Pregunta A, ¿a qué distancia del cañón cae el suelo el otro fragmento? Suponiendo que está nivelado. Entonces eso lo ponemos en esta figura. Aquí viene la masa. Pero, como hay una explosión, hay dos fragmentos. A este le vamos a llamar A y a este B. La masa de A es la mitad de esta masa. Y la masa de B es también la mitad. Pero A cae así en forma de caída libre, digamos. Tiene velocidad inicial 0, porque queda después de la explosión, queda momentáneamente en reposo, y recorre esta distancia, que son 8.100 en caída libre, podemos decir. El otro también, pero el otro no, el otro sale con una velocidad que hay que encontrarla después de la explosión. La pregunta que nos están haciendo, ¿a qué distancia cae esta otra mitad desde el cañón? El cañón está por acá. Ya encontramos la distancia horizontal desde el cañón hasta este punto donde explota. Vale. Ahora vamos a analizar la explosión. Durante la explosión, como la explosión es tan corta en el tiempo, podemos considerar que la sumatoria de fuerzas es 0. No porque no hayan fuerzas, sino por lo rápido que se da la explosión. Entonces, si la sumatoria de fuerzas es 0, durante ese momento, se conserva la cantidad de movimiento lineal. Quiere decir que la cantidad de movimiento inicial igual a la final. Como ya vimos que en el punto más alto de su trayectoria solo lleva velocidad horizontal, que ya la calculamos, que es 230 en forma vectorial y por la masa. Entonces, como la masa no la conocemos, la vamos a dejar así indicada como m, 230 mi. Después de la explosión, tendríamos que considerar la cantidad de movimiento de A, que es la parte A como dice que el proyectil explota en dos partes, ¿ves? Más la cantidad de movimiento del cuerpo B, de la parte B. Como nos dice que esta parte queda momentáneamente en reposo, su velocidad es 0. La velocidad final después de la explosión, ¿ves? Entonces, todo este término se hace 0. Y nos queda este otro. Entonces igualamos este término, que es este de acá, porque es la masa entre dos, ¿verdad? Por la velocidad final de la parte B, igual a 230 mi, ¿verdad?
Las masas se van a cancelar y nos queda que la velocidad final B es 460 I metros por segundo. Entonces, de aquí, con eso, encontramos que la velocidad final de esta masa que viene acá, que va a seguir esta trayectoria, es totalmente horizontal después de la explosión. Y tiene este valor, 460i. Ahora analicemos nuevamente el tiempo, ya después de la explosión. ¿Verdad? Como sabemos, pues que la altura a la que llegó todo el proyectil en su parte más alta, esa ya la conocemos, podemos plantearnos con esta ecuación. Esta para la parte, el bloque de masa A que queda después del proyectil, después de la explosión. Pero es lo mismo para el otro, el tiempo es igual. Entonces vamos a tener un medio gravedad tiempo al cuadrado igual h, y despejamos tiempo igual a raíz cuadrada de 2h entre g. Sustituyendo valores, tenemos 2 por la altura, que es 8114, entre la gravedad. Entonces, nos da que el tiempo de caída hasta el suelo nuevamente de los dos fragmentos es de 40.65 segundos. Como la pregunta que nos están haciendo en este momento es a qué distancia del cañón cae el segundo fragmento, que es el fragmento B, bueno, primero calculemos la distancia horizontal desde llegó a su punto máximo de trayectoria. Como vimos que la velocidad después de la explosión es de 460 metros por segundo, multiplicamos por el tiempo y me da 18.699 metros. Ahora, desde el cañón, tomando en cuenta desde el cañón, tenemos que sumarle los 9.349 más este dato de acá y tenemos 28.048.50 metros. Esa es la distancia, digamos, con la que cae. Vamos a ponerlo acá. Es como que si nosotros primero encontramos esta distancia horizontal y luego ahora que ya conocemos cuánto es la otra, la sumamos para tener el total, ¿verdad? Desde acá hasta, por eso dice suponiendo que el terreno está nivelado. Entonces tenemos 28.048.50 metros. La otra pregunta que nos hace el problema es ¿cuánta energía se libera durante la explosión? ¿Cuánta energía se libera durante la explosión? Vamos a ver cómo responder a esa pregunta. Antes de la explosión, veamos qué tipo de energía había. La energía cinética, ¿verdad? Inicial, eso es antes de la explosión, justamente antes de la explosión, que la podemos calcular como un medio m velocidad inicial al cuadrado. Después de la explosión, pero justamente después de la explosión, hay una energía cinética final que sería la suma de la energía cinética del fragmento A más la del fragmento B. Como la velocidad final, dice el problema, que es momentáneamente cero después de la explosión, entonces esta parte es cero. Y después de la explosión, entonces solo me queda este término. Entonces voy a hacer una relación de la energía cinética inicial entre la energía cinética final.
Entonces divido 1/2 m b inicial al cuadrado entre este término, 1/2 m entre 2, velocidad final b al cuadrado. Bien. Cancelo estas partes y llego a esta ecuación. 2 velocidad inicial al cuadrado entre velocidad final b al cuadrado. Sigo entonces con esto. No, perdón, aquí es esta. No, entonces es esta. Entonces estoy llegando a esta ecuación. Energía cinética inicial entre energía cinética final es igual a 2 por 230 al cuadrado entre 460 al cuadrado, que lo puedo dejar como un solo cuadrado, 230 entre 460, esta es la mitad, me queda 2 entre 4, o sea, 1/2. Entonces quiere decir que la cantidad de energía cinética inicial es la mitad de la final. O también la podemos expresar así. Energía cinética final es 2 veces la energía cinética inicial. O sea que ven ustedes que la energía cinética final es mayor que la inicial. ¿Por qué? Por la explosión. La energía química que lleva el proyectil, al explotar, libera energía. Y es del doble, quiere decir que libera el 100% de energía. Porque es la energía que traía más otra energía igual para que sea el doble. Entonces libera el 100%. Por ejemplo, si hubiera sido el triple, hubiera liberado el 200%, ¿no?, de energía. Bueno, no sé si está entendido. ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? De mi parte no, ingeniero. Bueno, entonces esos eran los problemas que íbamos a cubrir en esta discusión. Ya pues recuerden solamente que para el otro jueves tenemos el examen, el segundo examen presencial, ¿verdad? Va a ser el jueves de 11 a 1. De 11 a 1 de la tarde. Ya creo que la semana anterior les compartí pues todos los temas que se van a evaluar. Bueno, si no queda... Sí, dijo de que era de unidad 3 hasta la unidad 5, tema 5.5. Sí, sí, eso es. Hasta, o sea, hasta lo que hemos visto en esta semana, de conservación de la cantidad de movimiento en las discusiones, ¿verdad? La clase no, la clase va más adelante, ¿verdad? Pero en las discusiones hemos visto hasta eso, ¿no? Bueno, si no queda más preguntas, pues vamos a cerrar.
Buenos días, ingeniero. Yo tenía una consulta, Ajá, pero ese es respecto del laboratorio de física. ajá, Nosotros somos del grupo 27 de la mesa número 2, con respecto ajá. a una nota de un laboratorio. Entonces, no sé si había revisado Espérame. el correo. Fíjese que, espérame, antes de eso les voy a compartir. ¿Cuáles son sus nombres? Gustavo Ernesto Ferrer Reyes. Ferrer Reyes. Usted dice del laboratorio 2. Sí, le enviamos un correo con el archivo, porque salía como que no se lo habíamos enviado y ya le habíamos enviado el archivo. Es que mire, lo que pasa es que yo consulté con el coordinador Ujú. y me dice que los informes que no aparecen en la plataforma no se pueden calificar. Entonces en la plataforma no aparece. Pero incluso, bueno, le envié una captura de la hora, qué hora se había enviado el archivo, pero le hemos mandado el correo. Voy a revisarlo, el correo, pero de todas maneras voy a hablar con el coordinador porque él me dio esa instrucción que los que no aparecen ahí es porque no lo mandaron en el tiempo indicado, ¿verdad? Sí, Pero sí, comprendo. voy a hablar con él. Bueno, bueno, está bien, muchas gracias. Bueno, bueno, entonces pasen buenos días. Muy buenos días. Ujú. Gracias, ingeniero. Pase feliz día. Bueno, gracias igual. Adiós, ingeniero. Feliz día. Bueno, gracias, gracias.